Muy bienvenidos, amigos televidentes. Ya conocen ustedes al personaje que voy a entrevistar ahora. Es Tomás Molina Céspedes. Él es cochabambino, es graduado en la Universidad de Moscú en Derecho y ha sido director del régimen penitenciario de Bolivia en el gobierno de Carlos Mesa. Pero su pasión son las letras, la historia, y tiene ya una larga lista de libros que han sido casi todos muy bien acogidos por el público y debatidos porque son libros polémicos. Y este último es quizá el más polémico. El título es Con el testamento bajo el brazo y se ocupa del coronel Luis Arce Gómez. Le ha hecho varias entrevistas en Chonchocoro, cosa que no es fácil, pero él tenía amistades o sabía el camino por donde uno puede entrar a Chonchocoro. Para el periodista corriente no es tan fácil, hay varios controles que él los ha superado. Pero le dejaremos a Tomás que nos cuente cómo se origina este libro. ¿En qué circunstancias? Tú hiciste un libro antes sobre García Mesa. Sí. Hacer realidad este libro parecía tarea imposible, pero el reto era demasiado tentador. Entrevistar a un hombre al que todos querían entrevistar. Llegaron escritores y periodistas, sobre todo de Italia, de Estados Unidos, de la Argentina y de otros países, y ni qué decir, escritores y periodistas de Bolivia, pero todos ellos fracasaron. Debo decirte que yo también fracasé 2 veces, pero insistí una y otra vez, y finalmente, salvando muchísimas dificultades y corriendo muchos riesgos, logré hacer realidad esta entrevista. Buenos días. Oye, hermanito, sácame una fotito así, seguí, manténle así nomás la cosa. Así, manténle nomás, ya, está grabando. Sabe. Sí, está grabando. Así danos la mano. Listo. ¿Ya? Gracias. ¿Todavía no has sacado? ¿Ya has sacado? Sí. A ver. Sigo aquí. Supo que lo empezaron en la hacienda de... Yo hasta ahí sé, escúcheme, para que quede bien claro, hasta ahí sé, hasta ahí. Hasta la entrega. Hasta la entrega. Se fue el avión, ya no supe más. Un día yo llego a Santa Cruz a las 5 de la tarde y me encuentro en el aeropuerto con el general Banza. Y yo le digo, ¿cómo soltero? Un saludo. Y me dice, bien, estamos acá. Entonces, él me dice, ¿qué está haciendo aquí mi general? Estaba sin un guardia, en Santa Cruz casi no estaba guardia para andar. Estaba con unos tipos ahí. Me dice, estoy queriendo ir a la estancia. Pero le digo, luego, mi general. Coronel Arce Gómez. La última celda de la derecha es su celda. Los toques de Bolivia. Es mujer para mi hija. Vamos. Esto. Ya, es el día 3 de diciembre del año 2016 y me encuentro en la celda del coronel Luis Arce Gómez y con la compañía de nuestro amigo Froilán Molina. Y hoy hemos sido magníficamente atendidos por nuestro Por el amigo señor Tapia, que alguna vez ha estado de buen carácter. Siempre que vengo los encuentro peleando. ¿Ya está filmando? Listo.
Listo. Logré rescatar para la historia un testimonio tan valioso como es la del coronel Luis Arce Gómez, para que en el futuro historiadores, escritores, periodistas puedan tener una fuente de consulta sobre uno de los periodos más violentos que tuvo Bolivia, relatados por uno de los personajes centrales de aquellas dictaduras. Debo señalar que el coronel Luis Arce Gómez fue jefe de la inteligencia militar, fue ministro del Interior en el gobierno de García Mesa, sí. y además fue secretario general del Plan Cóndor, ¿no? Consiguientemente, el libro está lleno de anécdotas y de historias. ¿Secretario general para Bolivia o de todo el grupo de países con dictaduras? Para todo el conjunto de dictaduras del Cono Sur. Ya. Aquí hay una frase que me ha llamado la atención: conmigo no hay nuevos salvadores de la patria, dice él. ¿Qué sentido tiene? El coronel Luis Arce Gómez dice que la caída prematura de García Mesa se debió a que lo alejó del ministerio antes de tiempo. Porque él dice: conmigo no hay nuevos salvadores de la patria. En los 7 meses, dice él, que estuve de ministro del Interior, nadie, absolutamente nadie, intentó levantarse contra el gobierno de García Mesa. Usted revise, me dijo, cosa que sucedió sí, luego, es la pura verdad. Pero dice, ni bien me fui, ni bien me destituyeron por presiones de la embajada americana, vinieron los problemas en el colegio militar promovidos por el general Céspedes, luego vino el problema de Carlos Valverde Barberí en Santa Cruz, luego vino el caso de Emilio Lanza, luego vino el caso de Natuch, y en general se derrumbó el gobierno de García Mesa. Él dice: García Mesa hubiese estado mucho más tiempo, porque mientras yo era ministro nadie osó levantarse. Dime una cosa, Tomás, ¿qué semejanzas y diferencias encuentras entre tus dos libros y los dos personajes, García Mesa y Arce Gómez? Yo he conversado largamente con los dos. El destino, la suerte me ha dado esa oportunidad de conocer de cerca tanto al general Luis García Mesa como al coronel Arce Gómez, con quienes he tenido largas conversaciones, ¿no?, que se traducen en un libro que he escrito sobre García Mesa, que titula Testimonio de un dictador. Y ahora este libro es un libro de casi 500 páginas que recoge la conversación que he tenido en 8 oportunidades en Chochocoro con el coronel Arce Gómez. Pero ¿cuál es la diferencia? Esto es importante, ¿no? El general García Mesa es más solemne, es más serio, tiene un timbre de voz propio de aquel hombre que ha dado órdenes toda una vida. Es un poco difícil bromear con él, es un hombre muy serio. Mientras que Arce Gómez es un hombre cuyo lenguaje está lleno de ajos y cominos, y es su alaicho, aun cuando a veces explota de cólera, saca las garras de su pasado, pero inmediatamente se da cuenta y vuelve a hacer alguna broma y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces es más interesante hablar con Arce Gómez, porque además había sido camba, había sido cruceño, ¿no? Y por parte de madre. No, era nacido en Santa Cruz, su madre era camba, su padre, bueno, también a los 2 años llegó del exterior, y solo que él tiene un acento colla, porque todo el tiempo casi ha vivido en el occidente de Bolivia, ¿no? Pero pues las revelaciones de este hombre son muy importantes para la historia contemporánea de Bolivia. En el golpe de García Mesa había otros candidatos militares. ¿Quiénes eran? El problema es este, que es una revelación histórica. El otro candidato era él, porque él dice que hizo el golpe para él, para ser él el presidente, ¿no? Y prueba de ello, me dice, el 17 de julio no salió el ejército, no salieron las Fuerzas Armadas, salieron mis paramilitares
para ungirme a mí presidente. Yo tenía un compromiso con toda la promoción del colegio militar para que me apoyen, ¿no? Entonces el golpe era para mí, dice, ¿no? Pero a último momento, según él, lo traicionaron los de su promoción, entre ellos un tal Lea Plaza y otros más que él menciona, ¿no? Y dice él que esos paramilitares que tuvo, ¿no? Sí. Los mandó y los financió un banquero italiano llamado Licio Gelli, un fascista italiano, dueño del Banco Ambrosiano, ¿no? Entonces, el ligado al Vaticano. Claro, claro. Entonces él mandó a esta gente para apoyarlo en su pretensión de ser presidente de la República, ¿no? Y algo más, él lamenta no haber llegado a ese cargo porque dice que él se iba a quedar hasta morir, que él iba a ser un dictador. ¿Qué clase de gobierno iba a ser? Fascista, claro, dictador, dice, y que iba a ser un gobierno al estilo Franco, porque dice él que el verdadero dictador tiene que morir en su silla, ¿no? Y dice que él tenía muy buena relación y el apoyo de Somoza, de Stroessner en el Paraguay, de Francisco Franco, y según él todavía estaría pues en el gobierno. En el gobierno. Interesante. ¿Quién financió a ese grupo medio de italianos y de quizá algún francés que se llamó los Novios de la Muerte? ¿Era parte del entorno de Arce Gómez? Claro, son los neofascistas que le envió Licio Gelli y que en Bolivia se relacionaron con Klaus Barbie. Ajá. Klaus Barbie era asesor personal del coronel Arce Gómez y el objetivo era hacerlo presidente. Entonces los Novios de la Muerte son un grupo de fascistas europeos. Ahí estaba de la CIAE. Sí. Ese salió en el gobierno del gobernador Siles. Claro. Una vez que se restableció la democracia en Bolivia, ellos escaparon y a uno de ellos lo hirieron en Santa Cruz, ¿no? A un terrorista italiano que había puesto una bomba en Italia. En una estación. Exacto. Y mató a 80 personas trenes, más o menos, ¿no? Así que los Novios de la Muerte eran los paramilitares extranjeros que vinieron financiados por un banquero italiano. Ajá. Y lo ayudaron Lo ayudaron, Gómez. pero luego de que se restableció la democracia, ellos escaparon a otros países. Se dice que se fueron principalmente a la Argentina a servir a Videla. Ajá. Y también pues estuvieron en Chile. Ya. ¿Qué te ha contado él sobre el apoyo al golpe de García? Porque no fue un golpe en el vacío, había un clima de opinión también favorable. Sí, él manifiesta que hubo mucho apoyo interno como externo. Señala que el apoyo de la empresa privada al golpe del 17 de julio fue total y que los mayores beneficiarios del golpe, según él, fueron los de la empresa privada. Pero además hubo gente del exterior, como el reverendo Moon, de la Iglesia Unificada, sí, de la Iglesia coreana. Creo que entró al Uruguay, Moon. Sí, que apoyaron financieramente a ese golpe, ¿no? Entonces, además hay que ver el caso del banquero italiano, que al enviar paramilitares, al costear la permanencia en Bolivia, también era un apoyo efectivo, claro, al gobierno de García Meza. Pero además está el apoyo argentino, ¿no? Videla y los demás dictadores, Galtieri y compañía, dieron un total apoyo a ese gobierno, no solamente con recursos económicos, sino también con elemento humano. Vino aquí gente de la inteligencia argentina a interrogar a los presos yo los he visto, yo los he conocido. A mí me citaron una vez al Ministerio del Interior y ahí estaba un periodista boliviano que ya falleció,
no lo voy a nombrar, pero yo vi varios oficiales argentinos en tareas de asesoramiento, ¿no? ¿Qué te ha contado él? Yo no quiero que el público lector se entere de todo lo que contiene el libro, porque si no te quedarías con la edición, pero dinos alguna cosa de lo que él opina sobre la muerte de Marcelo, por ejemplo. Bueno, él hace importantes revelaciones, muy hechos novedosos cuenta sobre aquel día del golpe, en qué circunstancias él vio el cadáver de Marcelo. ¿Él entró a la Central Obrera? No, él no estuvo en la Central Obrera, pero recibió el cadáver en Miraflores. Sí. Recibió ¿Ya además, estaba muerto Marcelo? Sí, estaba muerto. Recibió una llamada del general Banzer que le daba instrucciones, y prefiero que el público lector lea y conozca este pasaje triste de nuestra historia. ¿Qué rol jugó en todo esto el general Banzer? En el libro hay unas revelaciones sensacionales. Ya. En cuanto a la muerte de Espinal, que también fue otra tragedia. Yo le pregunté, porque llegó un momento en el que había cierta confianza entre nosotros, ¿no? Y me di la licencia de decirle: usted hizo matar al general Barrientos, le dije. Y él me dio una explicación. Le dije: usted le puso la bomba al avión que cayó en Biloco, donde murió todo el Stronger, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta? Pues el público lector va a leer en el libro. Le dije que también él estaba detrás de la muerte de los de la calle Harrington, del padre Espinal, sí, de los esposos Alexander, del periodista Otero Calderón, del coronel Larrea, sí, de los muertos en Teoponte, ¿no? Entonces él en detalle me ha explicado cómo pusieron ¿Qué hizo y qué no hizo? Que no hizo. Pero en cuanto al padre Espinal, él relata una historia truculenta, realmente sensacional, única. Señala que fue el general Niño de Guzmán el autor directo de esa muerte, y todas las circunstancias de la muerte las van a leer en el libro. Él cuenta. El general Niño de Guzmán era jefe de la Fuerza Aérea. Claro, es que y ha sido ministro también. Claro, se dice que en esa época el gobierno compró una serie de aviones para la Fuerza Aérea con un inmensísimo sobreprecio, y de esto se enteró el padre Espinal, y tenía que sacar una denuncia en su periódico, y en esas circunstancias pues se organizó, se planificó su eliminación para acallarlo. ¿Cómo lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿En qué circunstancias lo mataron? Todo está en detalle en el libro. Caramba, va a ser impresionante la lectura de este libro. Pero hablando de asesinos, veo que en el libro hay una foto del killer, ¿no? Que sí, está también en Chonchocoro. ¿Tú crees que él es el asesino de Marcelo? Bueno. ¿O cuál es la opinión de Arce Gómez? Bueno, mira, este es un tema bien delicado. Es posible que yo haya logrado la única larga entrevista al killer en Chonchocoro. ¿Al killer? Claro, por eso aquí en el libro dice, hablan Arce Gómez y el killer. Ah, ya. Entonces he tenido oportunidad tanto de conocer la versión de Arce Gómez sobre el killer, como la versión del killer sobre la muerte de Marcelo. También no quisiera entrar en detalles porque esa historia maravillosa está aquí, no solamente contada por Arce Gómez, sino también por el propio killer. En el libro tengo fotografías con el killer,
junto a Arce Gómez. Pero no están prohibidas las fotos en Chonchocoro. ¿Te las has ingeniado para Sí, tomar algunas? he logrado, pero no te olvides que he ido casi 10 veces a Chonchocoro en diferentes oportunidades, y pues un reportaje, un libro sin fotografías pues pierde su valor, Claro. ante el lector, Y sobre le todo. quita autenticidad también. Claro, entonces en el libro hay fotografías únicas, ¿no? Y que además no son ilegales, porque la ley, el reglamento de la ley de ejecución penal permite al director del penal autorizar una entrevista siempre que el interno lo acepte. Lo acepte, claro. Entonces no es ilegal. Yo finalmente me he amparado en la ley y lo explico en el libro, ¿no? Arce Gómez ha dado su consentimiento de hablar conmigo, y claro que yo he aprovechado la oportunidad de conversar con él, y cuando una de las veces me acompañó afuera del reclusorio, es que yo pude tomar unas fotos. Una de ellas, porque Las vamos a sí, poner ¿no? en el programa. Entonces, en el libro hay bastantes fotografías sobre aquella época del gobierno de reconstrucción nacional, así llamado, y también hay fotografías de estos presos en Chonchocoro. Ya. Volviendo al libro y a las personas que figuran, ¿qué relación tuvo Arce Gómez con los dictadores argentinos? Con Videla, Videla, y Gualtieri era el otro, ¿no? Leopoldo Galtieri. Leopoldo Gualtieri. Sí, mira, El que intervino más sobre Bolivia fue Videla. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Al respecto, debo señalar que Videla lo condecoró a Arce Gómez, le dio una medalla al mérito profesional, y la fotografía, el momento en el que le pone la medalla, está en el libro, ¿no? Entonces yo conseguí esa fotografía y le mostré al coronel Arce Gómez, le dije: usted había recibido esta distinción de Videla, y para él es un honor, ¿no? Y entre bromas, entre risas, me dijo: le cuento que cuando se publicó esta foto, una revista americana tituló el reportaje "Un asesino condecora a otro asesino", y él se rió, él me lo contó, ¿no? Sí, pero sí. ahí en la foto van Sí. a ver la relación directa que tuvo Sí. con Videla, pero hay un detallito que quisiera Sí. mencionar, ¿no? Me dice que cierto día Galtieri, ¿no?, el presidente Galtieri, le dijo: ¿no quieres comprarte un departamento en pleno centro de Buenos Aires a un precio de regalo? Y le dijo: ¿sabes? Este es el departamento de uno de los desaparecidos. Caramba. ¿No? Compró, no compró, en cuanto compró, ¿y qué destino tuvo ese departamento? Pues Está todo ahí. aquí, claro que sí. El Caramba. Bueno, si estas gentes pudieran disponer de los bebés, de las guaguas, de las presas, y entregarlos como regalo a colegas para que los críen, imagínate un departamento. Claro. ¿Cuántos departamentos habrán corrido esa suerte, no? Claro, claro. Es lo mismo que pasó con los judíos en la Alemania nazi, ¿no? Tuvieron que abandonar todo y entraron otras gentes del régimen pues a beneficiarse. Realmente. Terribles las dictaduras. Bueno, Arce Gómez sale de Bolivia en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Sí. ¿Él tiene alguna opinión sobre Jaime? Sí, es interesante. Mira, yo pensé que... Digo, enviado a Estados Unidos, Sí, entregado sí. a Estados Unidos. Pero antes, para los que Sí. no nos ven, hay que aclarar, ¿no?, que luego de la recuperación de la democracia, Arce Gómez se convirtió en un fugitivo, estuvo escapando de un país a otro, hasta que finalmente la larga mano de la justicia lo atrapó en Santa Cruz, donde había estado viviendo clandestinamente. Era el gobierno de Jaime Paz Zamora.
Y Jaime Paz Zamora, sin ningún trámite, sin seguir ningún trámite, lo entregó a la DEA. Y la DEA se lo llevó a Estados Unidos, y allá Arce Gómez cumplió una condena de 20 años. Y yo le pregunté al respecto, ¿no? Y pensé que lo odiaba a Jaime Paz Zamora. Y para sorpresa mía, tuvo palabras de elogio. Dijo que Jaime Paz Zamora fue su amigo. Me contó algunas anécdotas, algunas reuniones que tuvo con él. Pero cuando yo le dije, pero no se olvide que Jaime Paz Zamora lo entregó a los Estados Unidos. ¿Y sabes qué me dijo? Es lo mejor que hizo. Porque si me quedaba en Bolivia y me mandaban a la cárcel, con seguridad me mataban. Y remató con esta expresión: Jaime Paz Zamora salvó mi vida. Hombre, va a ser interesante que lo sepa Jaime. Sí, y además cuenta el detalle de la caída del avión donde se accidentó. Claro. Que él era el dueño. Eso no lo vas a contar ahora. Sí, el dueño de la flotilla, ¿no? Sí. Donde murieron, en fin, pero murieron eso, todos, claro, está en el libro todo ya. eso. Sí, sí. Fue terrible, y para Jaime fue tremendo caer del avión hecho una bola humana, porque se corrió unos metros en el altiplano, pero con fuego, y entonces se dañó la cara, pues, para siempre. Me acuerdo muy bien. Yo le regalé un número de Hoy, del periódico Hoy, en la portada estaba ahí en el suelo, acurrucado y con fuego en el rostro, en el cuerpo. No, espero que la haya conservado. Bueno, ¿qué te dijo de sus 20 años y qué opina de las cárceles americanas? Pues él ha aprendido algo, ¿no? No, él habla perfectamente el inglés y me dice que ya lo hablaba. Ya hablaba inglés y ya ha perfeccionado, ¿no? Pero lo que no se sabía hasta ahora es que él no había estado los 20 años en la cárcel. No. Nadie sabe esto, ¿no? Él apenas había estado unos 3 o 4 años y luego le dieron libertad con vigilancia electrónica. Ya, ¿no? Sí. Con una manilla. Con una manilla, y él estaba en la casa y una vez a la semana iba. Pero ¿quién lo mantenía? ¿El Estado americano? No, él tiene su familia ya. Tiene su familia, sí. Y bueno, él iba simplemente a enseñar ajedrez a los presos una vez a la semana. Él había sido campeón nacional de ajedrez de las Fuerzas Armadas durante muchos años, y a través del ajedrez había conocido al general Obando. Esta es una relación interesantísima que no te adelanto, porque el general Obando incluso se lo llevó a España. Lo llevó cuando lo nombraron embajador. Al único que lo llevó fue a Arce Gómez. Y bueno, fue jefe de seguridad de Obando, ¿no? Sí, y lo puso como, digamos, lo puso para que estudie en una academia militar española, donde había estado estudiando el que después fue rey de España, Carlos. El actual rey. Sí, no el anterior, su padre, porque el actual rey es el hijo, ¿no? Juan. Bueno, pero ese es interesante, el tema de la cárcel. Y yo le pregunté qué diferencia encuentra él entre las cárceles de los Estados Unidos y de Bolivia, ¿no? Y me dio una explicación que ya me dieron algunos otros presos que fueron transferidos de cárceles americanas a Bolivia, y me dijo que las cárceles americanas eran muy humanas. El preso tenía toda comodidad, tenía alimentación, pero vivía en un aislamiento total, mientras que las cárceles bolivianas tienen falencia de todo. No hay alimentación, no hay comodidad, pero hay contacto humano. El preso puede ser visitado por su esposa, por sus hijos, por sus nietos. Incluso vivir con ellos. Claro, y esta es la fase más humana de la cárcel boliviana, ¿no? Que el preso no rompe el vínculo con su familia, cosa que no ocurre en los Estados Unidos, donde el aislamiento es total, ¿no? Hay también algunas... Pero
acentuando esas diferencias, las cárceles americanas les permiten hacer bastante gimnasia, compartir juegos entre los presos, tener una buena biblioteca y acceso al internet. Ellos tienen, pueden navegar, ¿no? Bueno, pero eso en el mundo digital, ¿no? Sí. Pero aquí es pues en la realidad, los presos aún en Chochocoro reciben a sus hijos, a sus esposas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las facetas más humanas de la prisión boliviana, sinceramente, por dos razones, ¿no? Sí. Primero, porque no se rompe el vínculo familiar, Sí. ¿no? Y segundo, que el preso se siente parte todavía de su familia, ¿no? Y este es uno de los... Pero hay que añadir a los problemas que tienen las cárceles bolivianas el hacinamiento terrible, ¿no? Claro. Cárceles concebidas para 300 presos, ahora hay 1200, 1600. La de Oruro dice que está a reventar. Es la peor cárcel de Bolivia. ¿Es la peor? Es la peor. Yo conozco todas las cárceles de Bolivia y es la peor. Y justamente por eso, siendo yo director general, concentré mis esfuerzos para construir una buena cárcel en Oruro, ¿no? Y conseguí gratuitamente, 2 hectáreas en un lugar llamado Socamaya. Me reuní con el comité cívico y apelé al sentimiento orureño para que donen un terreno, y no faltó una familia que donó. Y en ese terreno yo hice construir, conseguí fondos de la comunidad internacional para construir una buena cárcel, y en esas circunstancias pues hubo cambio de gobierno y me fui. Pero años después fui a Oruro para saber en qué había terminado aquello, y resulta que encontré la cárcel totalmente terminada y vacía. Ahí solamente había un policía cuidando. Y le dije, pero ¿por qué no trasladan aquí a los presos? Me dijo que no había agua, ese era el motivo, ¿no? Y se los tiene en esas condiciones en Oruro, existiendo una cárcel moderna, bien construida, donde el gobierno pues también ha invertido, ¿no? O sea que la nueva cárcel de Oruro está vacía. Está vacía. No se la utiliza. No se la ha estrenado siquiera. Por falta de agua. Por falta de agua, sí. ¿Y los presos de hoy dónde están en Oruro? Sigan en la cárcel San Pedro, así se llama. Es una cárcel... San Pedro se llama. Sí, dice que había sido creada en el gobierno del mariscal Santa Cruz. Es decir, estamos hablando de 1832. 32, sí. Dice que era una caballería. Los muros están cayendo prácticamente de viejos, ¿no? Es la peor cárcel. No, y además hay un dormitorio común. No hay celdas. No hay celdas, todo el mundo duerme. Yo tenía una vergüenza, ¿no?, como boliviano, cuando fueron recluidos en esa cárcel unos hinchas que vinieron del Brasil. Efectivamente. Y yo dije, ¿qué dirán de esa cárcel? Que es la peor, ¿no? Como un infierno, sí, ¿no? Que yo no sé qué impresión se llevaron. Y se quedaron unos buenos días los pobres. Han estado como 8 meses, ¿no? 8 meses. 8 meses, no sé cómo habrán vivido. ¿Y su delito era haber gritado en el partido? No, sino que de la gradería en la que estaban salió un cohete que se incrustó en el ojo de un niño de la otra gradería, ¿no? Entonces querían saber quién había lanzado ese... Y no se estableció. Parece que no. Se dice que el autor estaba en Brasil, pidió disculpas, no sé cómo arreglaron, pero lo cierto es que salieron en libertad y se fueron. Bueno, ¿qué podemos añadir del libro que no resulte una revelación para dejar al lector en manos de las páginas del libro? Bueno, hay tanto, mire, es un libro de casi 500 páginas. Por ejemplo, ya al final de una de las entrevistas, le pregunté al coronel si se arrepentía de algo. Y él me dijo que sí, que se arrepentía de 2 cosas. Uno, haber estudiado la carrera de las armas y no haber sido médico, que era su verdadera vocación. Y la otra, haber sido ministro de García Meza. No hay relación física entre ellos ahora. Hay un odio mortal,
de parte de ambos. No se cruzan. Absolutamente. Pero ¿dónde es el almuerzo? No, es los que refrigerios. es el general García Mesa no está en Chonchocoro, está en Cosmil aquí, internado en la Hollada, Ya. y el otro está en la prisión de Ya. Chonchocoro, así que no hay contacto físico. Ya. Pero el odio es mortal. Mira, el pasado mes de diciembre, y eso está en el libro, el general García Mesa le ha iniciado un juicio penal a Arce Gómez, porque Arce Gómez había hecho unas declaraciones al periódico El Deber sobre la muerte de Marcelo, Ajá. indicando que fue él quien entregó el cuerpo, en fin. Entonces García Mesa dice, a mí me han condenado por la muerte de Marcelo y ahora Arce Gómez está reconociendo que él fue autor, que él entregó el cadáver. Entonces ha iniciado un juicio, ¿no? Y eso está aquí en el libro, con las fotografías de los periódicos, todo eso. Dime una cosa. No creo que tenga éxito ese juicio, porque han pasado 38 años y pues las cosas han prescrito, ¿no? Claro. Algo que quería preguntarte de ellos. En Italia los han condenado a los dos a cadena perpetua. Exacto. No. En Italia. También está aquí, esto más o menos ocurrió en febrero del año pasado, ¿no? Cuando fue noticia mundial que varios militares que fueron parte del Plan Cóndor habían sido condenados a cadena perpetua en Italia, y entre ellos está el general Luis García Mesa y el coronel Arce Gómez, ¿no? Esto estuvo en todos los periódicos, pero yo considero que esa más es una condena moral. ¿Por qué? Porque ese tribunal de Italia no tiene ninguna competencia para juzgar hechos ocurridos en otro país. El único tribunal que puede juzgar esos delitos es el de las Naciones Unidas, ¿no? El que ha juzgado la matanza en Ruanda, en la ex Yugoslavia, ¿no? Porque ellos sí tienen una jurisdicción universal. Sí. Pero el tribunal de Italia, ¿no?, es un tribunal local, no tiene competencia. Sí. Es como si en Bolivia, claro, es como si en Bolivia hubiésemos juzgado al presidente Barack Obama por haber ordenado la invasión a Libia, ¿no? Es pues una sanción simplemente moral. Así que... Ahora dime una cosa, ¿cómo ha reaccionado García Mesa al libro que tú publicaste? Porque posteriormente él sacó un libro propio, sí, que por lo que he leído es menos ameno que el tuyo. Sí, él no reaccionó. Pero él no dice que estás mintiendo. No, absolutamente. Él no reaccionó muy bien, y yo sé las causas, porque más bien fue él quien me pidió que conversáramos, en fin. Pero después se molestó porque en el libro había algunas revelaciones que él me hizo, pero en ningún momento me dijo, por favor, no publique esto. No me advirtió. Entonces parece que la molestia surgió de que yo había incluido algunos puntos, ¿no?, que después yo en una carta le di la explicación respectiva. Pienso que a estas alturas él ya no tiene ninguna antipatía contra mí, porque el libro refleja con la mayor objetividad las conversaciones que tuve con él, ¿no? Igual, seguramente va a ocurrir. En el caso de Arce Gómez, él no ha leído tus originales. No. ¿Y le vas a hacer llegar un ejemplar? Con seguridad. Voy a entregarle personalmente un ejemplar del libro. Porque debo decir que en todas las entrevistas él siempre tuvo una actitud muy respetuosa hacia mí. Nunca dejó de contestarme a una pregunta, aun cuando sí debo reconocer que a veces, ante unas preguntas sumamente incómodas que yo le hacía, se callaba. No. Él sacaba las garras de su pasado, reaccionaba como en el pasado, pero después se daba cuenta del desliz cometido y se disculpaba, hacía alguna broma y las cosas volvían a su normalidad, ¿no? Ya te digo, es muy simpático hablar con él, es un hombre muy ameno, a diferencia de García Mesa. Él ha sido fotógrafo de presencia. Sí, también, ¿no?, está esto aquí. En una época de su vida. Él me ha dicho que no
había sido un empleado de presencia, sino que llegó una beca de Francia para los oficiales para pilotaje de helicópteros, y que con ese motivo le dieron permiso en las Fuerzas Armadas para que estudie francés. Ajá. Pero él dice, yo estudiaba 2 horas francés y el resto estaba libre. Entonces un pariente mío que trabajaba en presencia me pidió que le ayude sacando fotos en el estadio, ¿no? Es este fotógrafo que sacó unas fotos sensacionales del Che Guevara en Alborta. Exacto, había sido su pariente, y él le había enseñado a sacar fotos, y después dijo que yo enseñé a muchos Gran oficiales. fotógrafo, Freddy. Claro. Entonces yo le ayudaba, dice a Alborta, sacando fotos los domingos, en fin, pero según él nunca fue fotógrafo oficial de presencia, sino ayudaba a Alborta, que era fotógrafo de presencia. Ya. Ahora, en el caso de él, ha sido una sorpresa para mí saber que hubiera querido ser médico, pero él era hijo de militar, de un militar Sí. de la época de También Luis Arce, Arruel, sí, ¿no? que había sido presidente del Banco Central durante el gobierno de Banzer, el padre. el padre, sí. La historia que él cuenta es que su padre nació en Andorra, ¿no? Sí. Y algo más me sorprendía, aquí está en el libro. Yo de cerca le vi que tiene ojos verdes. No sabía esto, y le dije, ¿de dónde vienen esos ojos verdes? Y me dijo de mi abuela, que era alemana, y había tenido un apellido emblemático, Paulus. Ah, Pablo. Sí, Había un general, pues, de Hitler. el que cayó en Stalingrado, Exacto. Sí. von Paulus. Sí. Y dice que esa su abuela, de ahí vienen mis ojos verdes, dice, ¿no? Que siendo su padre un bebé de 2 años, sus papás vinieron a Bolivia contratados para el estudio del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz, Ya. y se quedaron a vivir. Entonces él desde los 2 años vivió su padre en Bolivia, ¿no? Y pues Pero tú tuvo decías de Andorra. de Andorra su... Andorra, España. Sí, sí. ¿Él nació ahí? No, No. El padre. El padre. El padre, sí, Ah, el padre. ya. Y después tomó la Sí. nacionalidad boliviana, había ido a la guerra del Chaco. Ya. ¿No? Dice que escapó de la prisión y los argentinos lo devolvieron y casi lo matan a palos en Paraguay. En Paraguay, Sí, seguro. sí. Eran implacables con Sí. los presos que se escapaban. Bueno, una última pregunta. ¿Él tiene hermanos? Sí. ¿Tiene familia? Sí, tiene un hermano en Santa Cruz Ajá. que lamentablemente no lo puede visitar por la altura, dice Ya. que es un hombre ya de edad y que tiene mal el corazón. ¿Y esposa e hijos? Sí, tiene esposa e hijos, pero viven en el exterior. Ah, Lo visitan con frecuencia. Su celda está llena de las fotos de su familia, ujú. de sus hijos, de sus nietos, de la que fue su esposa, en fin. Se casó 2 veces. Se casó, sí, sí, sí. Su esposa boliviana vive en los Estados Unidos, se quedó allá Ya. y tiene 2 hijos. Ambos se llaman Luis, pero con otros nombres más, no 2 nombres. Ya. Pero cuando tú lo visitabas, estabas solo siempre, Solo, sí. con algún ayudante. Él tiene su ayudante, tiene un ayudante que le prepara los alimentos y anda. Es decir, no va a una cocina colectiva. No, ellos reciben la alimentación que da el penal, pero además tienen a determinados días de la semana se prepara un alimento propio. Ya. ¿No? Y me decían que estaba enfermo de cáncer, ¿es verdad? Está muy enfermo, muy enfermo. El problema es que todos los presos que tienen piel blanca en Chonchocoro, casi todos tienen cáncer de piel, porque allá el sol y la radiación son inclementes. El frío y los chubascos son prácticamente todo el año, y los presos, cuando sale el sol, salen a tomar sol, pero no se dan cuenta que aquellos que tienen piel blanca están recibiendo pues una dosis de muerte, ¿no? Sí. Y en Chonchocoro sufren todos por igual,
sufren presos, sufren los policías, Claro. y sufren los perros. Hay perros guardianes, casi toditos están ciegos por la radiación, ¿no? Los perros. Los perros, y con una pésima alimentación. Yo he escrito un libro sobre ellos, un relato sobre ellos que está en mi libro de la realidad carcelaria. Porque he leído por ahí que hay 8 bolivianos por preso para el alimento. Eran 6 bolivianos. ¿Cómo se llama eso? Prediario. El prediario. Eran Sí. 6. Ahora Eran ya- 6, han debido aumentar, pero 6 es poco para, Claro. para el desayuno, el almuerzo y la cena, Bueno, no es alcanza para para todo. nada. Sí. Y yo digo que allá todos sufren por igual. Las condiciones en las que viven los policías son lamentables. Tienen que hacer turnos de 12 horas en esas torretas pegados a su fusil, las manos se les entumecen, porque año redondo hace frío en Chocoro. Es un penal que se encuentra a 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar y está a 37 kilómetros de la ciudad de La Paz, ¿no? Y Difícil para las familias. sí, constantemente del alto del Huayna Potosí baja un viento frío, ventarrón, los chubascos son frecuentes y cuando llueve el camino se convierte en río, ¿no? Por suerte ahora los días de visita hay unos truficitos que hacen este recorrido por 3 bolivianos, porque antes era a pie o en burro, había unos burros ahí que metían, ¿no? Pues, Tomás, el general García Mesa hablaba mucho de una democracia inédita. ¿Qué querría decir con esto? Bueno, yo le pregunté al coronel Arce Gómez, porque como él era el segundo de aquel proceso, ¿no? Tuvo que saber en qué consistía la democracia inédita, porque nunca nadie le explicó. Y le dije, coronel, usted es el hombre indicado para esclarecer ante nuestro pueblo en qué consistía esa democracia inédita. Y él me dijo, mire, eso en resumen era lo siguiente: democracia inédita era que el general García Mesa se quede 20 años en el poder. Esa era la democracia inédita. No había otra explicación, no había otro programa, simplemente que García Mesa cumpla lo que había dicho, que se iba a quedar 20 años en el poder. Un aspecto muy antipático de ese régimen fue la imposición del toque de queda. Yo fui víctima de eso porque mi madre necesitaba una operación. Era un problemazo conseguir permisos para ir a una clínica, para poder reunir a los médicos. A mí no se pudo hacer y después ella falleció. Pero esta gente pues nos sometió a un régimen oprobioso, ¿no? de encierro hogareño. Sí, también en el libro hay una relación sobre aquellas noches que tuvimos que pasar en casa todos, ¿no? Porque las sanciones eran... O trasnochar en otra casa. Sí, las sanciones eran severas. Sí. Te llevaban a lugares fríos, te rociaban con agua, y hubo casos de gente que perdió la vida, ¿no? Por no pararse en el toque de queda y hacerse detener. El coronel Luis Arce Gómez al respecto señala que él se opuso al toque de queda, que tuvo serias desinteligencias con el presidente de entonces, García Mesa, porque, dice él, perjudicábamos a los que trabajaban de noche, por ejemplo, a los garzones, a las personas que tenían sus locales. Entonces, no era posible ganar la simpatía del pueblo con ese tipo de medidas, ¿no? Entonces yo fui el artífice, fui el que logró que terminara el toque de queda, aun cuando, me contó esta anécdota, dice, para sorpresa mía, recibí la visita de un conjunto de mujeres del pueblo que le habían dicho, coronel, por favor no nos haga este daño. Desde que hay toque de queda, nuestros maridos llegan puntualmente a la casa para ver la telenovela Rosa de Lejos.
ya no chupan, ya no tienen cholas, son maridos ejemplares. Si ustedes van a levantar el toque de queda, otra vez vamos a volver al pasado. Y él se ríe y dijo, mire usted, yo luchando para levantar el toque de queda y la gente descontenta con que se levante el toque de queda. Es una anécdota, sí, queridos amigos. Curioso. Quiero decir que este libro se va a vender aquí en La Paz, en la librería Temis, que está en la... Temis. En la iglesia. Sí, el que está en la Vallivian, a media cuadra de la Plaza Murillo. En Santa Cruz va a estar en la librería Rayuela, los amigos del libro, también en la calle Vallivian. Y en Cochabamba, pues en todos los puestos de venta, ¿no? Sí. Es un libro... ¿Vas a hacer alguna presentación en alguna ciudad? No, yo creo que esta es la mejor presentación. Sí. Y te agradezco por esta entrevista. No, encantado. Te deseo mucho éxito y seguro que estás preparando alguna obra nueva, pero sí, hablaremos luego. Sí, aquí ya está, el libro está ya listo, está en imprenta. Sí. Es la historia, y permítanme terminar con esto, sí, es la historia de la ejecución del coronel Toto Quintanilla en Hamburgo. Tú sabes que él era nuestro cónsul. Sí. Y desde Chile viajó una guerrillera del ELN y lo mató en su oficina. Así es. Sobre este tema nadie escribió en Bolivia. Hay un solo libro escrito por un alemán, ¿no?, que titula La mujer que vengó al Che, pero más es una novela. Lo mío es una historia. Yo cuento desde el inicio porque tuve la suerte de conversar con el que organizó este operativo. ¿Quién ayudó en Europa? ¿Quién dio el arma? Después de la muerte de Toto Quintanilla, ¿dónde escapó Mónica Earl? ¿Por qué no la capturaron? ¿En qué circunstancias la mataron en La Paz? Porque sí, la mataron aquí. Claro. Es una historia apasionante, ¿no? Sí, que vale la pena revivirla, porque fue una época de violencia total que vivió el país. Así con es. Guerrillas, con cárceles, claro, con destierros, con golpes militares. No te olvides que en esos largos 18 años de dictaduras militares tuvimos nada menos que 22 presidentes militares. Claro. Hubo días como el 6 de octubre del año 1970 sí, que tuvimos en un día 6 presidentes. Sí, es un buen tema para que volvamos a reunirnos. Claro que sí, muy bien, gracias.